Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré y alabaré tu nombre, porque realizaste magníficos designios, constantes y seguros desde antiguo. La historia del hombre y la de Dios están enlazadas desde el principio. Desde nuestra existencia, de que Dios nos pensó y nos creó, se ha preocupado por manifestarse. Nosotros por nuestra razón podemos descubrirlo, pero hay muchas cosas que no sabríamos si Él no se hubiera revelado. La historia de la salvación quizá no nomás se trate de los patriarcas, de los israelitas, de Abraham, de Noé. La historia de la salvación se trata de ti y de mí, de cómo Dios específicamente en nuestras vidas se revela y nos va conquistando. Porque muchas veces podemos ser como los discípulos de Emaús, que caminamos con su presencia y no nos damos cuenta. Entonces dediquémonos a reconocerlo para poder salvarnos y para poder vivir mejor. Acompáñame, conozcamos mejor las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En nuestra historia de la salvación, hay una historia también de revelación, de cómo Dios se hace presente en nuestras vidas, de cómo Dios se manifiesta. Y esto comienza desde que creó todo, porque la huella de Él está en los pajaritos, está en las montañas, en los mares, en los cielos, en los insectitos. La huella de Dios está en todo lo que hace. Pues cómo no va a estar en su más grande creación. Somos nosotros, poseemos esta cualidad que ninguna otra criatura posee, que somos semejantes a Dios. Somos a imagen y semejanza a Dios. Ya lo dice en el Génesis. Pero bueno, el fin es que Dios nos crea en libertad y por amor. Y en este amor y por esta libertad también decide dejar su huella para que pues, lo podamos conocer, para que en sus revelaciones podamos ir a su encuentro. Cabe destacar que Génesis no es un libro histórico, pero hace muchas alegorías que nos ayudan a entender cómo fueron las cosas en aquel tiempo, en el origen. Y cuenta pues ahí que le hablaban nuestros padres, ¿no? Adán y Eva. Y en ese momento pues vivían en una unión así perfecta. El hombre estaba en comunión con Dios perfectamente. Dios lo llenaba de su gracia, le daba su protección, su seguridad. Estaba el hombre vestido de virtudes, estaba en comunión con Dios y eso era muy hermoso. Y en esta etapa de revelación, cuando nosotros decidimos desobedecerle y caer en el pecado, en la figura de nuestros padres, Adán y Eva, eso no lo detiene a Dios para seguir revelándose, para seguir viniendo a nuestro encuentro. Al contrario, aun y cuando fuimos expulsados del Edén, Él siempre nos prometió estar con nosotros y nos ha acompañado, nos ha protegido con su divina providencia. Siempre nos da todo lo que necesitamos. Porque si bien hay una cita que dice que si le da a los pájaros de comer, entonces ¿qué no nos dará a nosotros que somos sus hijos? Dios nunca nos ha abandonado. Y eso es desde el principio, aun y cuando nosotros le hemos dado la espalda. He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia. Entonces cuando el género humano, y entendamos por humano mujer y hombre, el género humano, pues Dios se dedica inventa un plan, desarrolla un plan para salvarnos. Y esto pues lo hace por medio de diferentes alianzas a lo largo del tiempo. Una de ellas es la alianza que hace con Noé. Cuando pues Dios le avisa que va a haber un diluvio, y luego después pasa el diluvio para purificar la tierra, Dios le dice a Noé que no iba a volver a hacer eso en la tierra. Y que a partir de él iba a ser una nueva alianza. Una alianza de las naciones. Esta alianza con Noé expresa el principio, lo dice en el catecismo, expresa el principio de la economía divina. ¿Eso qué significa? Bueno, que es el comienzo de cómo Dios y este orden de sucesos históricos, este orden de creación, este orden de apariciones, de revelación, nos va a salvar. Y de eso se trata, pues precisamente la historia de la salvación, ¿no? De cómo Dios nos se va revelando y nos va salvando con eso. Y bueno, también en este orden, en esta revelación, Dios quiere manifestarnos algo muy importante, que nosotros no podemos llegar a Él si no es por Él, que no podemos llegar a Él si no es por su gracia.
Cuando el hombre quiso construir la torre de Babel para poder llegar al cielo, no se da cuenta que está llegando al cielo, pero se está alejando de Dios. Por su arrogancia, por su soberbia, el hombre se va a alejar de Dios aun y cuando estaba construyendo una torre hasta el cielo. Entonces Dios nos da a entender que no podemos llegar a Él si no es por su gracia. En el Antiguo se veneran a varios personajes que son ejemplo de cómo podemos llegar nosotros a alcanzar esta santidad, esta comunión con Él, cuando estamos en alianza y cuando aceptamos su alianza. Por ejemplo, resalta mucho de Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, obviamente a Noé, a Job y a Daniel. Varios personajes que escriben en estos libros en donde pues Dios hace alianzas con ellos y son personas santas, son personas justas, son personas que tuvieron un impacto en los demás. Y esto es por medio de Él, porque si no es por Él no podemos dar frutos. Y cuántas veces nosotros nos olvidamos de esto, nos olvidamos de acudir a Él para que nosotros podamos tener un impacto en las personas, para que nosotros podamos dar fruto. Porque si no lo tenemos en nuestro corazón, si no entramos en alianza con Él, entonces ¿cómo vamos a poder un impacto de conversión en los demás? Es solamente por medio del Espíritu, por medio de Cristo que es eso. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Otra gran alianza es con Abraham. Y con Abraham hay un dato muy interesante porque al principio Abraham se llamaba Abraham, ¿no? Y después le pone a Abraham. Dios le cambia el nombre. Me acuerdo mucho que en mi clase de formación la maestra nos explicaba que Dios se cambia el nombre. Dios cambia el nombre cuando va a empezar una nueva misión con esa persona. Tiene algo que ver con eso, pues que los papas eligen otro nombre, ¿no? Se cambian el nombre porque reconocen que van a hacer otra misión. Y de vez en cuando es necesario cambiarnos el nombre, no literalmente, pero ¿qué significa cambiarnos el nombre? Cambiar de cierta forma la forma en la que hemos llevado a cabo nuestra vida, cambiar un poco nuestros hábitos, cambiar un poco la dirección que le estamos dando a nuestra vida para dirigirla más a Dios, para dirigirla más a la misión a la que estamos siendo llamados, a la invitación que Dios nos está haciendo. Así como le dice a Abraham, le dice: deja tu pueblo, deja la casa de tu padre, deja tu tierra, yo te voy a hacer padre de todas las naciones. Dios nunca nos abandona y siempre en cada misión a la que nos encomienda, primero está su divina providencia, como lo vimos desde un principio, pero también están unas promesas que Él hace y Él no nos abandona, y Dios es un caballero y siempre cumple su palabra y cumple todo lo que nos promete. Entonces cuando Dios nos cambia el nombre y nos dirige a una nueva misión, también nos acompaña de promesas. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. El pueblo que va a nacer de Abraham va a dar el principio a la época de los patriarcas, en donde va a tener su origen el pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo israelita y las tribus también. Entonces fíjate cómo a veces podemos pensar que nuestra misión no va a tener impacto y que no es suficientemente importante. Pero en la mano de Dios, pues todo es grande. O sea, Dios todo lo hace nuevo, todo lo transforma, todo lo escala. Como el niño ese que se le presenta, ¿no? Pues Señor, nomás tengo 5 panes y 2 peces. Y Dios todo lo transforma, todo lo multiplica. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces, y alzando los ojos al cielo, los bendijo y los iba dando a sus discípulos. La invitación aquí es que nos dejemos cambiar el nombre, que aceptemos la misión que Dios nos tiene y que pues confiemos en sus promesas. Todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. Bueno, ya cuando se formó el pueblo de los israelitas y que son esclavizados por Egipto, pues Dios tampoco los abandonó ahí. Dios sabía y conocía su sufrimiento y nunca los perdió de vista, porque los había elegido para ser el símbolo del pueblo elegido por Dios, del pueblo en el que Dios iba a manifestar su misericordia a todo el mundo, en el que Dios iba a manifestar su grandeza, su poder,
su cariño, su seguridad. Entonces llamó a Moisés y hizo con él otra alianza en el Sinaí, dándole las tablas, lo que contiene los mandamientos, ¿no? Y en este sentido muchas veces podemos pensar que los mandamientos son normas, reglas, que limitan, ¿no? Que no nos dejan actuar, pero en realidad estos preceptos son para hacernos más libres, son para hacernos más virtuosos, no para limitarnos, no para reprimirnos, sino para hacernos más libres y para poder vivir mejor. Por medio del actuar de Dios en los israelitas, nosotros nos damos cuenta de que Dios jamás se va a olvidar de nosotros, de que Dios va a estar ahí siempre muy fuerte, siempre atento, sufriendo con nosotros. Y cuando Dios está de nuestro lado, pues ¿quién va a estar contra nosotros, no? Es otra cita también. Dios, pues si tenemos a Dios de nuestro lado, creo que no hay nada que nos detenga. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, ya es Él quien vive en nosotros, y entonces podemos hacerle frente a la maldad, a la injusticia, a la tristeza, a la indiferencia, al odio. Pero solo cuando lo tenemos a Él y solo cuando confiamos en Él, entonces sí que los que son injustos nos teman, que los que sirven al maligno nos teman. Porque cuando Dios está a nuestro lado, entonces no hay nada que nos pueda detener. Hay muchas etapas en la historia de la salvación. También viene en los profetas. Y por medio de los profetas, pues Dios nos va anunciando que viene su Mesías. Nos va anunciando que llega la hora de convertirnos, que llega la hora de la revelación final. Dios nos va anunciando que va a haber una conversión profunda, que va a haber una transformación. Los profetas anunciaban la salvación. Una salvación que nos va a sacar de nuestras cadenas. Y bueno, esto es un pequeño repaso de la historia de la salvación. En realidad fue muy breve y no abarcamos todas las etapas. Si quieres conocerla más, te invito a que vayas ahí y escudriñes y te empapes de su palabra, ¿no? Y como dijimos ahorita, esta no nomás es la historia de la salvación del pueblo de Israel, de Noé, de Abraham, de los profetas, de los patriarcas. Esta historia es tu historia. Es como Dios te mira, te acompaña, está contigo, te busca, se manifiesta en tu vida y te salva. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento del catecismo, tiene que tener un impacto en nuestras vidas y tiene que transformarnos. Porque debe ser motivo de conversión para nosotros, de nuestros corazones, una nueva vida. Como dice la canción, Jesús es verbo, no sustantivo. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento podría ser concretado en Cristo. En Cristo, Dios ha fundado una alianza nueva y eterna, como decimos en misa. Y en Él está la alianza definitiva, la última, por la que podemos llegar al cielo y por la que nos podemos salvar. Dios es la plenitud de la revelación. Ya está terminada la revelación. Pero tu historia de salvación aún se sigue escribiendo, porque Dios te necesita ahí. Dios te necesita para salvarte. Y cuando decimos que Dios nos ha salvado, pues no decimos que nos ha salvado del pecado, así como el pecado, una palabra que no tiene significado. El pecado, no, es que el pecado es para las personas que creen en Dios, o el pecado es una palabra muy fuerte. No, Dios nos viene a salvar de nuestros vicios. Dios viene a salvarnos de las cadenas, de estos malos hábitos que hemos construido, que nos separan primero de nosotros mismos interiormente, de Él por supuesto, y también de todos los demás. Dios viene a unir, Dios viene a llamarnos al reino de los cielos. No nomás se queda como el concepto de pecado, ¿no? Recuerda que Dios es verbo, no sustantivo. En Dios se justifica todo, porque Dios no es algo frágil como una idea o un movimiento. Dios es una realidad muy concreta. Nosotros creemos en la realidad de Cristo y solamente en Él vamos a ser verdaderamente libres. Entonces, te invito a que hagas oración en tu casa. Pidámosle al Señor que su palabra siga penetrando en nuestro corazón, que nos convierta, que nos dé ojos para reconocerlo en el camino, que nos dé también esta valentía de presentarnos vulnerables ante Él, ante nuestros hermanos,
para poder recibir su amor, para poder dejarnos abrazar y finalmente para que nos convierta en amor.